Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a dar inicio a la agenda programada por esta segunda jornada de AFECOM, El Salvador Guarda Tradición. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema juguetes malditos a través del licenciado Carlos Tornero, que es el coordinador de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es un gran profesional del área de diseño gráfico, del área de semiótica, ilustración, y tiene un gran conocimiento enciclopédico y doctoral, así que vamos a hacer un tiempo para que desarrolle la ponencia y después vamos a dejar un espacio para preguntas, en el cual yo personalmente les invito a que le puedan sacar mucho provecho de su conocimiento y puedan también dialogar con el tema referido a la ponencia y también al entorno que tenemos de la gráfica y la expresión en esos mundos tridimensionales. Para mí es un gusto, como representante de AFECOM, que esté presente, así que lo voy a dejar con él y que lo disfruten. Bueno. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, mi nombre es Carlos Cordero, vengo en representación de la Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Soy coordinador de diseño gráfico y también docente. El tema que vamos a hablar ahora en la mañana, quizás se oye un poquito fuerte el tema, en realidad es un titular más comercial para traer. Sí, pero vamos a abordar las raíces históricas, antropológicas, simbólicas, filosóficas y psicológicas, de los cuales se hace uso el cine de terror para hablar de una temática que ha encantado a todas las generaciones y que de alguna u otra manera es sobreexplotado en el mundo cinematográfico. El título se llama Juguetes Malditos, del mito a la pantalla. Bueno, vamos a iniciar con esta frase de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, en 1853, habla acerca del juguete. Habla acerca también de la infancia y la relación que se establece entre el juguete, el juego y esos primeros años de vida que son cruciales en el desarrollo de un niño. Dice que el juguete es la primera iniciación del niño en el arte, o más bien es la primera realización material. Y no es todo juguete algo vivo para un niño. ¿Qué es lo que sucede en estos primeros años de vida? El niño no distingue si el juguete se mueve o no se mueve. Para él existe y está vivo. Y eso es algo bien importante, que también eso lo va a mencionar Jean Piaget. Va a decir que los niños, por excelencia, son animistas en esos primeros años de su existencia. Entonces, según Jean Piaget, los niños, de una forma natural, de una forma espontánea, tienden a atribuirle vida a esos elementos, a esos objetos con los cuales él juega. De ahí que se va a encariñar hasta con una mesa, con una piedra, con un carrito. Si la mesa lo golpeó, va a decir que la mesa es mala y le va a atribuir cualidades o características a esos objetos en función de la interrelación que vaya desarrollando con esos elementos alrededor de él. Entonces, según ese Jean Piaget, los niños tienden a involucrarle intenciones, sentimientos y voluntad propia a las cosas. ¿Qué pasa con la mentalidad de los niños en esos primeros años? A pesar de que no se mueva el caballito, en su mente está corriendo. En su mente hay un jinete. En ese carro hay un conductor. E inclusive se mira él mismo manejando ese carrito a modelo de escala. Y esa es una característica bien importante de esos primeros años, la capacidad de visualización que tienen los niños. Y ahí también, con el tiempo, se va asociando que esos juguetes o los elementos que imagina que están en torno a ellos se convierten en amigos imaginarios. Walter Benjamin, por su parte, dice que no hay límites en la imaginación. Por eso, como lo mencionaba y retomando lo que decía Jean Piaget, los juguetes no son cosas inertes, sino que tienen vida propia. De ahí que ambos autores también coinciden en que el juguete es el primer otro del niño, es el que representa esa comunicación íntima
entre el niño y ese otro o esa entidad imaginaria con el cual va a interactuar en esos primeros años. Es bien común que se vea en los niños que están dialogando con un juguete, un osito por ejemplo, y le guardan un gran cariño. Inclusive conozco personas que aún en esa edad ya madura siguen conservando un peluche que representaba algo muy importante en su infancia. No viajan sin el peluche, duermen con el peluche y representan una parte de su ser, por no decir que es su núcleo más íntimo. Entonces Piaget decía que el pensamiento infantil es animista por naturaleza. Sí, es decir, le dota de ánima, le dota de un espíritu, o puede o tiene la capacidad de ver esa vida en las cosas inertes. ¿Sí? De ahí que los niños no necesitan ningún manual de magia. Esos son conceptos que se van adquiriendo a través del tiempo. Si nos ponemos a analizar la raíz antropológica de la palabra magia, viene de imago, y mago es una representación mental. La palabra mago viene de Mags, que son sacerdotes de la antigua Mesopotamia. Entonces, el niño no necesita esas construcciones que son propias de la ciencia, sino que ya por su naturaleza le permite ahondar o permite experimentar esa capacidad creadora, porque un mago es el que tiene la capacidad de crear y transformar la realidad, y el niño lo hace de una manera natural en esos primeros años de vida, y solo necesita su imaginación, sus sentimientos. Vamos a adentrarnos ahora en un tema que se conoce como el intercambio simbólico. El intercambio simbólico forma la base de la comunión en las sociedades. Para ello cito la obra de Marcel Mauss. Marcel Mauss, gran sociólogo, va a hablar de la teoría del don. Entonces, dice que los objetos no son cosas muertas en sí, sino que tienen una dimensión vital en el marco de las sociedades que los fabrican y los emplean. Marcel Mauss va a hablar de la teoría del don. La teoría del don es algo muy importante en el ciclo de vida de los objetos en las sociedades antiguas. Porque si yo le doy un objeto a alguien, ese objeto va a circular. Pero también está atado al regalo. Es decir, yo le doy algo a alguien y por retribución voy a recibir algo. Que también en la Edad Media, dicho sea de paso, el regalo era un pilar importante en las relaciones diplomáticas entre los estados. Sí, es algo bien importante. O sea, yo voy a hacer una negociación con otro estado feudal, tengo que llevar un regalo, porque forma parte de las reglas de la etiqueta, de la cortesía y de las relaciones internacionales. Entonces, dice Marcel Mauss acerca de la teoría del don: hay que dar, hay que recibir y hay que devolver. No podemos quedarnos con algo. El universo es generoso desde esa perspectiva sociológica y simbólica. Por eso cualquier regalo que se da te va a regresar de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa si no doy nada a cambio? Entonces es ahí donde las energías, desde un punto de vista simbólico, quedan atrapadas y se pueden convertir en algo más. Y esa es una de las causales también que el cine de terror ha retomado. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ya vamos a hablar en el caso de Annabelle, que es al final es una muñeca que llega de regalo a una familia y ahí se queda atrapada. ¿Por qué? Porque no hay una energía que permita que circule. Por eso es bien importante la teoría del don. Al entregar un objeto se entrega una parte del dador. Por eso es bien importante también la intención con la cual yo doy las cosas. Si yo doy algo con amor, eso se va a retribuir con amor. Si yo doy algo con odio, de manera simbólica, también va a quedar ese odio impregnado en las cosas. ¿Sí? A eso se refiere Marcel Mauss, desde un punto de vista antropológico y simbólico. Esta es una ceremonia, se llama el potlatch, se conoce como la ceremonia del dar. Todas estas teorías las va a extraer Marcel Mauss estudiando los pueblos, sobre todo de Oceanía, los pueblos maoríes, en las cuales tenían todas esas tradiciones. Estamos hablando de sociedades en las cuales no se utiliza una moneda como tal, como en el mundo moderno, sino que son trueques, como una primera forma de intercambio de bienes y también de comercio. Entonces, en la ceremonia del potlatch,
Es una ceremonia del dar, todos dan algo y todos reciben algo. Y tiene que circular porque si no, deja de haber comunidad. Entonces la importancia del dar es que permite que exista la comunidad. Entonces, vamos a hablar de dos conceptos a los cuales hace referencia Marcel Mauss. Uno es el how y otro es el mana. Es mana, no maná. El how es el espíritu de las cosas. Todas las cosas tienen alma, todas las cosas tienen esencia. Entonces, la fuerza mística que empuja a un objeto a regresar a su dueño original se conoce como el how. Y luego tenemos el mana. El mana es esa fuerza impersonal, sagrada y latente que impregna los objetos dotándolos de un valor extraordinario. Entonces el mana es esa energía que va a cargar los objetos, pero el how es el espíritu o el alma propia de un objeto, de un elemento. Por eso son tres elementos que van a conformar la teoría de Marcel Mauss. Cuando habla en su ensayo del don, va a hablar del dar, del how y del mana. Son tres componentes importantes y que antropológicamente conforman la base de las sociedades. Esto nos lleva a consultar la obra de James Frazer. James Frazer tiene una obra, yo recomiendo ese libro, se llama La Rama Dorada. La Rama Dorada es una recopilación de todas las ceremonias, de todos los rituales, de todo el simbolismo de las sociedades antiguas. Es un libro de casi 700 páginas, ni lo he terminado de leer completo, llevaré 400, pero es un libro maravilloso en el cual va a explorar la base de la magia en todas las civilizaciones antiguas. Entonces, otros académicos como Mircea Eliade, un gran antropólogo, también lo recomiendo, además de James Frazer, y Branislaw Malinowski. Branislaw Malinowski, a través de su obra Magia, Ciencia y Religión, va a tocar también el tema de la magia. Malinowski, en su obra Magia, Ciencia y Religión, dice que es un arte práctico que está sujeto a rituales y cuyo objetivo es ejercer un control directo sobre las cosas. Malinowski dice que la magia es algo completamente diferente de la religión y a diferencia de otros antropólogos que dicen que la magia es un primer estadio en la evolución humana o de las creencias humanas, él dice que es algo aparte. Y para ello, en su libro Magia, Ciencia y Religión, va a estudiar a las sociedades del archipiélago de los Trobrians, en las cuales son expertos, eso es en Oceanía, en la pesca, en alta mar, en lagunas interiores. Sin embargo, cuando van a alta mar, se afrontan graves peligros. Y es ahí donde acuden a la magia, y no porque no tengan conocimientos técnicos de navegación o de pesca, sino que es simple y sencillamente otro nivel de conocimiento al cual acuden en situaciones de mucha necesidad. Y a diferencia de las religiones persiguen ideales, la magia persigue un resultado inmediato, a través de los diferentes rituales que ello conlleva. Quizás se nos hacen familiares esas imágenes en el cine. Hay dos tipos de magia. Desde el origen de las sociedades arcaicas, una es la magia imitativa y la otra es la magia contaminante. La magia imitativa, su misma palabra lo dice, busca representar lo semejante. Y la magia contaminante se va a nutrir de elementos con los cuales una persona tuvo contacto. En el caso de la magia imitativa, busca representar a través de imágenes aquello que se desea conseguir. Puede ser una efigie de un muñeco, ya voy a explicarlo todo en qué consiste. Puede ser un elemento totalmente pictórico. Puede ser una estilización a nivel visual de elementos que representan a una entidad, sea animal, sea una persona, entre otros, pero al fin y al cabo es una representación. Estas dos imágenes son dos muñecos que son alegorías de una persona. El primero es un polosoi griego.
Estamos hablando siglo III al siglo IV antes de Cristo, hace más de 2500 años. Entonces los griegos hacían esas representaciones de arcilla o de cera a manera de muñecos para poder influir en un adversario a nivel mental, a nivel afectivo. Entonces lo que hacían era construían estos muñecos de cera, estos están en el Museo de Louvre, y le clavaban alfileres, o los quemaban, o los cercenaban, haciendo un ritual mágico para poder influir en el adversario o para poder conseguir algo. Generalmente se dice que en el vudú, que la palabra es vudú, y bueno, es otro tema un poquito más extenso, la religión o los cultos en los cuales se hacen muñecos, pero en realidad eso es una versión moderna del cine. Y no es que no lo hagan, claro que lo hacen, pero es una forma de magia imitativa. Pero no es exclusiva del vudú, todos los pueblos de la tierra han hecho eso. Ahora, si nos ponemos a estudiar en la iconografía, George Duby menciona la necesidad del ser humano que tuvo en las primeras etapas del cristianismo para poder, a través de imágenes, tener contacto con esa realidad divina. Y el poder de la imagen nos permite podernos comunicar con esas realidades ulteriores. De ahí ese que hubo, esa iconografía medieval, hubo en su momento un debate con respecto al uso de la iconografía dentro de los cultos cristianos. Hubo etapas de iconoclasia, hubo etapas en las cuales regresaron las imágenes, hasta que finalmente quedaron las imágenes como un canal de comunicación o recordatorio también del culto al cual hacía alusión o hace alusión al cristianismo. Luego tenemos la magia contagiosa u homeopática. La magia contagiosa u homeopática son cosas que estuvieron en contacto con alguien. Puede ser una uña, un cabello, una prenda. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tocamos deja una huella psíquica o una huella energética. Eso lo voy a explicar cuando aborde desde la filosofía hermética estos conceptos. Pero todo lo que nosotros tenemos queda una huella de lo que estamos haciendo en ese momento y también de nuestro ser. Por eso dicen que no es bueno acumular cosas o tener cuidado también con las antigüedades, porque no sabemos quién la tocó, no sabemos también el contacto con el cual ha estado o la intención, en el mejor de los casos, que se gestó ese objeto o se tocó. Un tema muy polémico es el tema de las reliquias. El tema de las reliquias tiene esa misma función de magia contagiosa o homeopática, porque son, en el caso de las reliquias que contienen cuerpos o partes de un santo, tiene una propiedad mágica. Y ahí tenemos, bueno, todas las clasificaciones de reliquias, Cruce Domini, para mencionar varias de ellas. Tanto así que en la Edad Media la gente se las robaba de una iglesia a otra por el poder mágico que tenían. Ahí en Italia hay una gran cantidad de iglesias, está la iglesia de San Genaro, en la cual la sangre se hace líquida una vez al año, San Fructuoso, San Cucufato en Portugal, y así podemos hablar de un montón de reliquias alrededor de todas las iglesias medievales, porque antes, para poder levantar una iglesia, era necesario que tuviera una reliquia, que no necesariamente eran parte del cuerpo de un santo, podían ser elementos traídos de la Tierra Santa, como piedras, entre otras. No sé si ustedes sabían que en la iglesia del Calvario hay una reliquia, hay una silla de la cruz. No sé si la habían escuchado, por lo menos así dicen, que está por ahí, ¿verdad? Porque antes, para poder construir una iglesia había que meterle una reliquia. Bueno, ya que expliqué entonces los dos fundamentos de la magia, vamos a pasar ahora a esta etapa que es más profunda, que es una visión a través del hermetismo para poder explicar las leyes universales o espirituales. Y con eso también entender cómo es que el cine, a través de estos conocimientos, tiene la capacidad de poderlos emplear en su discurso, en su narrativa, para poder crear historias.
Vamos a hablar ahora del Kybalión. El Kybalión, o el libro de la ley, parte de una premisa de que todo en el universo es mental. Todo existe por una gran mente de la cual todos somos parte y con la cual todos nos conectamos de alguna u otra manera. ¿Y qué dice el Kybalión? El Kybalión, o las leyes herméticas, va a hablar del principio de la mente. ¿Sí? Todo comienza con una gran mente, tanto universal como también individual, que se conecta con esa mente universal. Se conoce también como las leyes del mentalismo. Una vez se concibe una idea, eso genera una vibración o un movimiento. Eso va a activar un ritmo. Y por polaridad va a atraer. En el mundo espiritual, aquí no cabe de que polos opuestos se atraen. Eso es mentira. O sea, de hecho vas a atraer tu misma naturaleza y tu misma esencia. Entonces, la polaridad va a definir y va a generar una causa y un efecto en el mundo material y en el mundo espiritual. Eso va a dar paso a una generación y finalmente a una correspondencia o un cumplimiento. Por eso es que se dice que todas las enfermedades en realidad son psicosomáticas. Todo comienza en un pensamiento y el cuerpo es el último que termina de darle salida, porque el cuerpo es el más antiguo de los subcuerpos de la personalidad. Entonces, el pensamiento humano no es etéreo, es una fuerza capaz también de moldear la materia. Y el juguete es un receptáculo psíquico, es un receptáculo psíquico, de ahí que las obsesiones, los miedos, los deseos intensos van a cargar ese objeto inanimado. Y también retomando lo que decía Marcel Mauss con la teoría del How y el Mana, esa fuerza espiritual que le es propia a una cosa y también esa energía que le va a dar su valor y que va a permitir que circule. ¿Sí? Este se les recomiendo, es un libro, se puede hasta descargar ese de internet, el Kybalión o las 7 leyes herméticas o las leyes del hermetismo. De hecho se le atribuye a Hermes Trismegisto, de 3 veces ungido, y de ahí de donde viene el término hermético, o cerrado o secreto. Y esto nos lleva a una interpretación moderna desde el esoterismo. Esto se conoce como la constitución centenaria o el esquema del ser. ¿Sí? Ya una vez salga de eso, lo voy a aterrizar otra vez con lo que estamos hablando de los juguetes malditos. El ser humano no es solo materia, sino que es una constitución más compleja. De hecho, los griegos hablaban de la nous, hablaban de psique y el soma como los 3 componentes que constituyen la personalidad y que son animados por el neuma. El neuma o la fuerza espiritual, el nous la mente, la psique el alma y el soma el cuerpo, de donde vienen enfermedades psicosomáticas, porque todo comienza en la psique o en el alma se enferma el cuerpo. Eso sí, esa es una regla. Por eso generalmente cuando alguien le da gripe es porque tiene las defensas muy bajas, está muy presionado en la vida cotidiana y quiere aislarse. Hay un libro que se los recomiendo, se llama Es la enfermedad como camino y se explica todo eso. Pero bueno, la constitución septenaria desde la teosofía dice que el ser humano tiene 7 cuerpos que constituyen la personalidad. Esto se conoce como el cuaternario de la personalidad. Hay una mente de deseos, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y un cuerpo físico. De esto tenemos constancia. Lo sólido, podemos tocar, podemos agarrar. Pero hay una energía que es el que mueve el cuerpo físico. Y esa energía está alimentada por emociones. Y está alimentada por una mente de deseos, se conoce también como kama manas o mente de deseos. Y luego hay una tríada superior, que es lo que las religiones mencionan el espíritu, o Dios vive dentro de ti, en cualquier religión. Entonces, ¿para qué explico eso?
porque toda la narrativa cinematográfica va a explorar estos discursos que va a extraer de la filosofía clásica, de la filosofía hermética, para poder mencionar que el alma atrapa los objetos o se mete en los objetos. Cuando la persona muere, se va el físico. Poco a poco se empieza a perder, o sea, la energía, pero esto queda bien despierto. ¿Qué es entonces el alma? El alma es este canal entre estos dos cuerpos superiores de la personalidad, por así decirlo, de la personalidad inferior, que conecta con la realidad espiritual. Y tenemos este puente que se conoce como el Antacarana. El Antacarana, en las civilizaciones antiguas, era ese puente entre la personalidad y el mundo espiritual. Los egipcios tenían también estos componentes muy similares a la constitución centenaria. Teníamos el Chad, que es el cuerpo físico, el Taibit, que ese es el cuerpo energético, el Ka, que se conoce como el doble vital, que es el cuerpo emocional, luego es el corazón o el Id, que los egipcios pensaban que ahí estaba la inteligencia, y tres cuerpos superiores, el Ba, el A y el Shu. Voluntad, sentimientos nobles e inteligencia. Entonces los egipcios elaboraban artefactos, elaboraban estatuas del doble vital. Y también representaban el alma errante como un ave. No eran juguetes, pero eran artefactos, eran objetos que estaban cargados por los componentes de la personalidad. Entonces un juguete mal visto, así como la palabra se ve fuerte, no es que tenga todos esos componentes. Va a tener residuos de esa estructura psíquica que tienen todos los seres humanos. Ahora, aquí estoy hablando de los seres humanos, pero el universo también funciona con diferentes planos y subplanos, y ahí podemos hablar de elemental, de ángeles y, bueno, otros temas que sería mucho más amplio para poderlo resumir en este conversatorio. Entonces, para los egipcios, por ejemplo, estaba la sombra, que es el Kaibit, o el cuerpo energético, estaba el doble vital, estaba el corazón, que se consideraba el centro de la inteligencia, el alma errante, que era un ave, e inclusive después de muertos, parte de los rituales de enterramiento incluían ceremonias como la ceremonia de la apertura de la boca, transferirle energía vital a la momia. También se hablaba de que el doble vital iba a estar dentro de la tumba, dentro de la pirámide, se iba a estar también alimentando, y eso lo creían fielmente. Por eso es que realizaban objetos, por lo menos de esos dos. Este es el Ba. Se le representaba con un ave, con cabeza humana. Luego tenemos el Ka, que es la energía vital, y la característica es que tiene dos manos hacia arriba. Es decir, se alimenta de la energía del universo. Y tenemos los vasos canopos. ¿Qué son los vasos canopos? A los que nos gusta la egiptología. Son recipientes en los cuales se colocaban los órganos del faraón, los intestinos, los pulmones, ¿sí?, el hígado y el estómago. Las vísceras, la naturaleza visceral del ser humano, que está representada desde esa zona del abdomen hacia abajo, la parte más visceral del ser humano. Ahí es donde residen los instintos hacia nivel físico, funciones de alimentación. Entonces había que encerrarlos en vasos canopos. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque están cargados. De hecho, los vasos canopos estaban hechos de alabastro, que es un material impermeable, para evitar que uno de los componentes, una vez muerto, fuera a buscar esas partes. En el caso del Ka, se le representaba como una estatua, de una manera simbólica se le llevaban ofrendas, y el Ba se decía que volaba en el interior de la tumba y le permitía conectarse también con otras realidades ulteriores. No sé si me he alargado mucho en esa parte, pero sí era necesario explicarlo para poder hablar también de cómo los juguetes se cargan. O no sé si hay una duda aquí, o sí, ¿ha quedado claro?
Entonces, vamos a regresar a James Frazer y la rama dorada. Todos los pueblos han creído en la transferencia del alma, ya sea a objetos, ya sea a animales, a plantas. Entonces, James Frazer dice de que hay una creencia de que el alma se puede depositar en un lugar seguro. Por ejemplo, muchos guerreros en la antigüedad se decía que su alma salía del cuerpo y eso los hacía invencibles en la batalla, pero no los podían matar, porque el alma estaba asegurada en un objeto o estaba en un animal. También en los cuentos algunas veces el héroe se prepara para la batalla, su alma sale, eso lo hace inmortal. Algunas creencias que han quedado más o menos guardadas en la memoria colectiva están siempre en Oceanía, que son pueblos de antiquísima antigüedad, lo mismo que en África. Entonces dice que en Minahasa, por ejemplo, de las Célebes, cuando una familia se muda a una casa nueva, un sacerdote reúne las almas en un saco. De una manera burda, esta es el simbolismo de guardar el alma en sacos. Sí, esta es en el archipiélago de las Célebes, en el Océano Índico, perdón. Luego, en el sureste de Borneo, siempre en Asia, entre los pueblos de ayacos del Pinó, cuando nace un niño, llaman al curandero o al chamán. ¿Qué es lo que hace el chamán? Conjura el alma del recién nacido y dice de que lo va a meter en la mitad de una cáscara de coco. Y lo van a tapar con una tela y lo van a colgar encima de la casa. Y lo van a resguardar para que esté a salvo. El chamanismo va a procurar servir de puente de resguardo de las almas. Un chamán es considerado una encarnación de una deidad psicopompa. Psicopompa significa el que lleva las almas al más allá. De ahí que James Frazer, Malinowski, Mircea Eliade va a estudiar las diferentes costumbres del chamanismo, sobre todo de Asia, del norte de Asia y del norte de América, para a través de todas estas prácticas poder explicar o poder adentrarse en esta serie de creencias en las cuales el alma va a ser resguardada o va a ser cuidada en objetos o en animales. También se puede guardar el alma en los animales desde estas perspectivas antropológicas. Hay varias creencias que dicen de que los humanos pueden guardar su alma en un animal o estar relacionada con un animal. Muchas historias mencionan que cuando los españoles conquistaron Guatemala, y específicamente cuando Tecunumán se enfrentó a Pedro de Alvarado, había un quetzal con él. Entonces no podía derrotar a Tecunumán, pero se dio cuenta que el quetzal estaba en su hombro y Pedro de Alvarado lo atraviesa con una lanza y entonces cae derrotado el cacique. Y así muchas historias, los pájaros nahuales. También en otras latitudes se habla de historias en las cuales el alma se guarda. Está esta historia, me gustó bastante, se llama la historia de Vidasari. Vidasari era una muchacha muy noble, hermosa, hija de un campesino, y en esa comarca la reina, que también era muy joven, tenía miedo que el rey se fuera a fijar un día en ella. Entonces la captura, la lleva hacia su palacio y la comienza a torturar y no podía matarla. Entonces Vidasari le dijo de que la única manera de que ella pudiera morir es que fuera donde un recipiente que contenía un pez dorado. Entonces ella consigue el pez dorado y con ella consigue atrapar a Vidasari, la libera, la regresa a su familia, pero el rey un día la encuentra. Y va donde la reina, le quita el pececito dorado y es así como termina casándose con Vidasari. También hay transferencia del alma en las plantas. Esa es una historia del antiguo Japón. En Wakenhori se conoce como el cerezo Hyuroku Sakura. Es el único cerezo que da flores en medio de la estación más fría, en enero. La historia cuenta que en el distrito de Wakenhori vivía un samurái
que cuidaba su cerezo. De hecho, el samurái vivió tanto tiempo, sobrevivió a sus hijos y cuidaba su cerezo, hasta que un día se murió. Entonces cayó en una depresión muy profunda y las personas del pueblo que querían reconfortarlo le regalaron otro cerezo, pero no reconfortó su alma. Entonces ese samurái recordó una antigua tradición que decía que era posible transferir el alma para que un animal o una persona reviviera. Realizó un ritual de harakiri, se cortó las vísceras e inmediatamente su espíritu entró en el árbol y desde ese momento floreció. Entonces se conoce como el cerezo del día 16º porque todos los años florece en el día 16º del primer mes, según el antiguo calendario lunar, y solo ese día. De modo que la época de su florecimiento es durante el gran frío, que es el momento en el cual él muere. Y así podemos encontrar también muchas historias en las cuales los espíritus de los hombres están dentro de los árboles, o el alma está resguardada dentro de las plantas. Vamos entonces ahora a hablar del mito de Pigmalión, o el efecto contagio. Pigmalión era un escultor que en la antigua Grecia creó una bella escultura, se llamaba la Galatea. Ovidio, en su libro Metamorfosis, dice que esa escultura era tan hermosa, era tan perfecta, que inclusive llegaba a acariciarla, llegaba a hablar con ella y llegaba a acostarse con ella. Se enamoró tanto de su creación que la diosa Venus se compadeció de él y la convirtió en una mujer de carne y hueso. En sociología se conoce como efecto contagio. Cuando una emoción es tan fuerte, yo puedo contagiar al otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los cuerpos y subcuerpos de la personalidad? Una emoción puede contagiar al otro, una buena emoción o una mala emoción, igual que un buen pensamiento o un mal pensamiento. Lo que pasa es que no se ve, pero todo está cargado de formas mentales y todo está cargado de emociones y está cargado energéticamente. Vamos a abordar ahora la última etapa de ese análisis que tiene que ver con la psicología, también aquí un poco de la antropología a través de la obra de Claude Lévi-Strauss en su libro The Savage Mind, o La mente salvaje, y va a hablar de por qué la ilusión del control sobre el juguete, y cuando se pierde esa ilusión se crea el terror. Claude Lévi-Strauss en Savage Mind habla del modelo reducido. Un juguete está hecho generalmente a escala o está reducido. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se invierte el proceso? Cuando el objeto, ¿sí?, se experimenta de otras formas de las cuales fue concebido y se pierde la ilusión de control. Cuando se pierde la ilusión de control, el objeto miniatura se dice que se ha revelado ante su creador, y esa es una base para la creación de guiones de películas de terror. Cuando algo se me sale de control, porque el ser humano tiende a controlar todo por naturaleza, y por lo que no puede controlar, lo descontrola literalmente a él, o lo saca de su eje. Esa es una parte que me gusta mucho, la obra de Sigmund Freud y lo siniestro. Sigmund Freud, a través de lo siniestro, va a hablar de cómo lo familiar se puede convertir en algo tenebroso, se puede convertir en algo inquietante. Él menciona esas dos palabras de Heimlich y Heimlich, no sé si alguien habla alemán, yo creo que así se dice. Das Heimlich y Heimlich habla de lo siniestro, que no es lo desconocido, sino que es aquello que una vez nos fue conocido o nos es íntimo a nosotros. Dice que habla también de la incertidumbre intelectual, también es cuando ocurre, cuando un objeto inanimado tiene vida y pasa a ser una autónoma. Y para eso cita la obra de Hoffmann. Hoffmann escribe un cuento que se llama El hombre de arena.
No sé si alguien ha leído ese cuento o les hace familiar. El hombre de arena es un cuento en el cual un personaje, Natanael, así se llama el personaje principal, desde pequeño es educado bajo una gran rigidez. Y lo amenazan de que va a venir en la noche el hombre de arena y le va a sacar los ojos. ¿A qué le suena eso? ¿Al hombre del saco? O si no te portas bien, aquí en nuestro medio, ¿qué es lo que pasa a los hombres que salen de la casa de noche? ¿Qué te va a salir en el camino? La ciguanaba o el cadejo, ¿sí? Claro, entonces esa imagen, llamémosle formadora, no sé si opresora o modeladora de la personalidad, va a estar presente también en todas las culturas. En el caso del cuento de Hoffman, el personaje principal, Natanael, es asustado desde pequeño que le va a salir el hombre de arena. Y sin embargo, él lo logra reconocer a través de un amigo de su padre, que era el abogado Coppelius. Y una vez dice que tuvo un encuentro que lo asustó, en el cual Coppelius, dentro de sus visiones, estaba arrancando los ojos. Con el tiempo, Natanael crece y conoce a Coppola. Coppola era un científico, un fabricante, que le da un catalejo, es decir, un lente, y con ese catalejo veía a Olimpia. Olimpia era una mujer muy joven que era hija de Spallanzani. Pero también Natanael tenía su pareja, se llamaba Clara. Sin embargo, por los traumas de la niñez, él en una ocasión le quiso arrancar los ojos a Clara. El arrancar los ojos es una imagen que se conoce dentro de las tragedias griegas como el complejo de Edipo. ¿Sí? No sé si le es familiar la imagen del complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces, esa imagen es el equivalente a la castración masculina. Lo que sucede es que Coppelius, Coppola, son la misma persona, y Coppola y Spallanzani habían creado a Olimpia. Olimpia no era un ser vivo, era un autómata, y Spallanzani le había puesto ojos. Sin embargo, Natanael se había enamorado perdidamente de Olimpia y estaba dejando de lado a Clara. El cuento termina que un día él va al campanario, agarra el catalejo y descubre que en la plaza anda Coppelius y se intenta suicidar. Ese es un cuento, se los recomiendo, es muy interesante. Constituye la cima del cuento gótico alemán, y a través del trauma de la infancia también nos va a llevar al siguiente tema: lo extraño. La extrañeza, los traumas, el simbolismo, todo lo que hemos hablado de la constitución del ser humano, específicamente cómo el alma puede entrar dentro de objetos, puede entrar dentro de personas. Vamos a tocar este último tema, en el cual Ariel Gómez, retomando la semiótica de lo extraño, dentro de la semiótica de la cultura de Judy Lotman, va a hablar de la muñequidad y el sentimiento de la no naturalidad. ¿Qué es la muñequidad o la no naturalidad? Es un hiperrealismo en exceso. Un juguete que no es exactamente una réplica humana nos permite desarrollar la imaginación, pero un juguete extremadamente realista se va a convertir en algo perturbador, porque va a reprimir la fantasía y va a producir una extrañeza. No sé si han visto esos maniquíes que parecen extremadamente reales, generan una sensación como extraña. No sé si hablar de bueno o malo, pero es extraña. Y las nuevas formas de muñequidad están en la cultura digital. Ahí con respeto o perdón, pues si le gustan los filtros, pero el exceso de filtros transforman completamente a las personas y son irreconocibles. Pero es exagerado, o sea, parecen asiáticos ahora todos, con tanto filtro que hay en las redes sociales a través de la inteligencia artificial. Entonces esa es la nueva forma de muñequidad. Pero la muñequidad, la extrañeza y el concepto del muñeco diabólico está anclado precisamente a este tema,
a la semiótica del extraño y también a los traumas infantiles. Ya casi terminó, no se preocupe. Y esto nos lleva al niño siniestro, o el arquetipo, como lo menciona Carl Jung, de puer a eternus. Puer a eternus es el niño dentro de los arquetipos de Carl Jung. ¿Qué es un arquetipo? Es una forma ideal que vive en el plano psicológico de los pueblos. Entonces, cada arquetipo posee a su vez una sombra, un lado oscuro y un lado luminoso. De hecho, la sombra que llevamos dentro muchas veces es lo que más nos define, pero que nos da miedo sacarla. Por eso con la sombra no hay que pelearse, hay que sacarla a pasear. Hay que aceptar la sombra para que se convierta en un lado luminoso. Hay una historia, solo voy a comentar brevemente, se llama ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el cual representa al hombre victoriano, virtuoso, religioso, estimado socialmente, pero en el fondo era un reprimido. Hasta que descubre una fórmula que le permite convertirse en un monstruo. A través del monstruo era libre. Pero llegó a adherirse tanto a la pócima que el monstruo se lo terminó comiendo. Es decir, el lado oscuro o la sombra terminó absorbiéndolo. Entonces, el arquetipo del niño siniestro es aquel niño que su lado oscuro va a terminar convirtiéndolo en un infante incorregible, en un infante destructible o destructivo. No digo malo o bueno, digo simple y sencillamente corregible o incorregible. Sí, porque no se trata ahorita de un tema de moral. Pero va a servir de base o de aliado del juguete maldito. Una vez tenemos ese recorrido, tenemos un recorrido a nivel antropológico, a nivel filosófico, a nivel psicológico. Voy a comentar nada más 3 películas. Una es Chucky. Me voy a referir a la primera, que es la original. Hay un montón de series, bueno, si les gustan verlas, pero yo me quedo con la original. ¿Cómo comienza Chucky? El asesino, Charles Lee Ray, estando acorralado por la policía en un almacén, y cuando ya estaba prácticamente, estaba herido, para evitar morir, transfiere su alma a un juguete. ¿Qué es lo que expliqué inicialmente? La transferencia del alma a objetos. ¿Qué es lo que mencioné también a través de la teoría del House? Todo objeto tiene un alma. El maná también es energía que permite que tenga valor y que circule. Y la teoría del don. ¿Qué es lo que pasa con Chucky? Va a terminar dentro de una casa. Sí, estamos hablando también del don, de la circulación, porque al final es un juguete que va a terminar a una casa, o la energía lo lleva a una casa, y va a retomar los preceptos del chamanismo de Jane Fraser y Michelle Eliade, que hablan de esos rituales mágicos que ejercían los chamanes para hacer la transferencia del alma. De hecho, si les gusta el tema del vampirismo, que no viene aquí al caso, pero tiene mucho que ver con el chamanismo, con la capacidad que tiene el chamán o el que se pone las pieles de animales para poderse convertir y para poder evocar ese estadio anterior del desarrollo del ser humano, como una bestia. Entonces, también se aprecia la teoría de Claude Lévi-Strauss con una miniatura que se revela y se convierte en un arma. Cuando hablaba también de las miniaturas que se revelan, también habla de un hiperrealismo del muñeco y las facciones casi humanas para hablar de la semiótica de la extrañeza de Yuri Lotman. Y esto va a representar el miedo a lo desconocido, que es uno de los miedos más ancestrales. Son 3 tipos de miedos que van a caracterizar a la humanidad desde tiempos arcaicos.
De hecho, a mí en su momento me impactó. De hecho, me gustó mucho la película. Hay un montón de películas de muñecos. Hay una que se llama Muñecos Malditos, así tal cual, así se llama. Está Chucky, está Annabelle. Hay una del Triángulo de las Bermudas que la escena final es bien impactante, que una muñeca mata a un montón de gaviotas. Pero esta sí me parece interesante porque resume las teorías de Fraser, de Ilíada, de Claude Lévi-Strauss y la semiótica de la extrañeza de Lee Lotman. Luego tenemos Annabelle, clásica. Clásica, a los que nos gusta el tema de lo sobrenatural, de la parapsicología, de los Warren, creo que esa es una excelente opción y me parece tan buena porque no necesita mecanismos para moverse, sino que juega mucho con una trama psicológica también. Y da miedo. Y eso representa el miedo al terror religioso o el miedo a la religión, porque hay un componente religioso muy fuerte. Tal vez por las edades, pero me acuerdo cuando vi las películas en su momento del Exorcista, de la Profecía, daba miedo, porque es un terror ancestral que está anclada en la religión. Y esas son de las películas que más impactan, porque todos crecemos en ambientes marcados por la religión, de alguna manera, cualquier tipo de creencia, la que sea. Entonces, el miedo al mal, o como lo quieran llamar, al diablo, como ustedes le quieren decir, va a ser parte de nuestra formación como ese elemento moralizante que va a marcar los hogares. Entonces, en el caso de Annabelle, es una muñeca poseída y tiene un demonio que se llama Malthus, el cual va a interferir en la vida de una pareja. No posee mecanismo propio. Eso es interesante, que la película juega con tomas, con diferentes ángulos en las cuales va apareciendo la muñeca y está acompañada de un espíritu. Annabelle también va a representar las teorías de Marcel Mauss, específicamente con el house y el maná, o la energía del regalo y la fuerza espiritual que representa dicho regalo. No sé si se acuerdan de la película, que tratan de deshacerse de la muñeca y al final regresa. ¿Qué es lo que dice Marcel Mauss con la teoría del don? ¿Qué es lo que habla también del house, o de cuando un objeto no circula lo suficiente, se va a quedar atrapado y de hecho el objeto va a buscar regresar con su dueño? Y en este caso la muñeca se apropió de la familia, por eso no se puede ir. Entonces, lo cotidiano se vuelve inquietante y se conoce como terror religioso o contaminación espiritual. Todo eso que les expliqué en su momento de los cuerpos y subcuerpos de la personalidad o el alma, no estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando de un cuerpo sutil, es lo que puede poseer un objeto. Y luego, esta que es bastante reciente, no sé si alguien la ha visto, se llama Megan. El nuevo Pigmalión, o también una analogía de Olimpia. Megan representa el terror moderno que pasa del ocultismo hacia una era que está marcada por la tecnología, por la inteligencia artificial, que todo lo domina. Ese es el tercer miedo, el miedo a la tecnología. Tenemos un miedo al oculto, un miedo a lo religioso y un miedo a lo tecnológico. Entonces, dentro de la concepción moderna, es una vuelta al ciclo de la monstruosidad que planteaba Freud con el cuento de Hoffman, como esa máquina que suplirá las necesidades afectivas. Natanael se enamora de Olimpia, teniendo a su novia, pero era tan perfecto ese maniquí, ese autómata, que se enamoró perdidamente de ella. Tenía el catalejo que de hecho lo había fabricado Spallanzani, ¿sí? Y con ese catalejo es como un telescopio para estarla viendo. Estaba tan obsesionada que la pasaba viendo todo el tiempo. Entonces, Megan es una creación que cobra vida y, al igual que la Galatea de Pigmalión, va a perder el control, nos va a hacer perder el control. Es una emoción descontrolada que la va a llevar finalmente a la vida. De hecho, si vieron esta película, vieron cómo se termina. Estoy hablando de la primera. O sea, era la niña modelo de la casa, la hermanita modelo, y al final se rebela contra la misma familia, de tan perfecta que era. Sí, y recordando lo que decía Judith Lotman con la semiótica de la extrañeza, el hiperrealismo se puede convertir en algo perturbador. Entonces, ¿qué son los juguetes malditos?
no son una invención propia del cine de terror, sino que es una amalgama de una serie de conceptos de la antropología, de las leyes herméticas o la filosofía clásica, de la psicología. Son una manifestación contemporánea que acompaña a la humanidad desde hace milenios. ¿Qué ocurre cuando un objeto deja de ser un objeto y comienza a parecer algo muy personal? Es entonces cuando se rompen las barreras sociales y lo cotidiano se vuelve inquietante hasta llegar al terror más profundo de la psique, de algo que se revela hacia nosotros mismos y que nosotros lo hemos creado. De ahí que es bien importante las intenciones, las fuerzas psíquicas también, y cómo nos relacionamos con ellas y con los demás. Porque tenemos la capacidad de poder cargar los espacios con pensamientos, con emociones y también las cosas. De ahí que, solo un último comentario, cuando se habla del fantasma o los fantasmas es algo más extenso, mucho más extenso que solo decir fantasmas. Son energías psíquicas de muchos tipos, pero que se van a cargar también dependiendo de cómo estemos por dentro. O las vamos a visualizar o las vamos a sentir. Y lo mismo pasa con un objeto, con un juguete. El juguete está cargado. Entonces, tengamos buenos pensamientos, buenos sentimientos, para que esas energías se conviertan en un house y permita circular para ayudar a la humanidad y que no se conviertan en elementos malditos. Y esta es la bibliografía que ocupé, esta es la obra de J. Fraser, Freud, Carl Jung, Marcel Mauss, Mircea Eliade, del chamanismo, lo sagrado y lo profano, Metamorfosis de Ovidio, la semiósfera de Yuri Lotman y el Kybalión. Son esas las obras en las cuales me basé para esta conferencia, pues, y espero les haya gustado y no haberlos cansado. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Carlos por todo este viaje histórico, antropológico, psicológico y también mitológico con respecto a los símbolos, y nos gustaría dejarle un paso para poder hacerle preguntas, así que si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer acerca de todo lo que se ha visto. A mí particularmente me parece interesante el efecto del muñequismo, que es también este efecto de se lleva a la animación. En la animación se busca evitar ese efecto maniquí con la mirada perdida, porque también el ojo humano lo percibe y se percibe como extraño. Y no sé si han visto algunas películas como Beowulf o El Expreso Polar, que tienen captura de movimiento y los personajes parecen maniquís sin alma. Entonces también tiene ese efecto terrorífico que un poco se vincula como eso de un objeto que causa temor. Entonces también mucho lo que nosotros hacemos en personajes o en un juguete, una pieza tridimensional, es transmitir eso, ¿verdad? Que es a la larga también una historia. También o mencionar un tema como este personaje castigador o un freno moralista, que si el trasnochador se va ahí de pinta, va a aparecer algo que lo va a castigar, y esa figura es universal, solo que en Latinoamérica se llama de una forma, o en nuestro país de otra, y en Japón se llama de otra forma, pero siempre son como esos elementos que también el cine, los videojuegos y los cómics van a retomar. Entonces, quisiera invitarles, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Carlos o algo también. Muy buenos días, disculpe que me incorporé tarde a la conferencia, pero me he dado cuenta que utilizamos. Bien interesante. Quería solo hacer el comentario que desde Platón, me imagino que empezaba con él y con Ignacio Rí, pero desde Platón, el temor a las formas, a las sombras, a las imágenes, a lo que vemos, siempre ha sido parte del ser humano. Entonces, trayéndolo así como lo que usted, toda la historia y toda la gente que ha revisado, pensaba en estos objetos que la gente teme mucho, por ejemplo, de esos entierros que les hacen las brujerías. Cuando hacen brujería con un muñequito común. Entonces, esos entierros siempre es como una imagen sobre ellos, que si lo vemos así tecnológicamente, pues igual, si generan un avatar mío
o generan en esas ¿cómo se llaman? Deepfakes, generan imágenes de personas haciendo cosas que no haría esa persona, se le generan un enorme terror, una inquietud a cualquiera y a todos los que estamos alrededor, porque la imagen como es importante, ¿verdad? La imagen que vemos y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hacer ese comentario y qué más me dice usted, qué más me dice. Bueno, muchísimas gracias. Pues le agradezco que se haya incorporado a la conferencia. Sí, hablamos inicialmente de la magia imitativa y la magia contaminante. En el caso de las efigies o los muñecos es magia imitativa, porque va a buscar representar, en este caso, a una persona a través de un muñeco. Algo que ahorita, aprovechando el comentario que me hace, algo que también ayuda mucho son los altos niveles de iconicidad. Cuando yo hablo que una imagen tiene un alto nivel de iconicidad, es que es bastante fiel a la realidad o tiene elementos reconocibles. Es bien difícil que alguien se asuste con algo abstracto. Por eso es que es muy importante la iconicidad cuando se están elaborando imágenes. Entonces, en el caso de la cultura popular, cuando la gente ve el muñeco, el entierro, claro, o sea, la gente se asusta. Tiene forma humana y también está muy nutrida por la cultura popular. Que te hicieron un entierro, que te pusieron tal maleficio. También la psique es poderosa, por eso es que explicaba en un momento los planos, los cuerpos y subcuerpos de la personalidad, porque a la medida que los cuerpos psíquicos o los cuerpos sutiles están fortalecidos, difícilmente una imagen va a impactar. Sí, de ahí es que la persona que tiene una vida muy noble, muy virtuosa, aunque vea una imagen de esas, no le va a impactar tanto como a una que sus cuerpos sutiles no están tan desarrollados o tan evolucionados espiritualmente. Ahora, con respecto también a la cultura digital, una imagen impacta y es una representación o una ilusión de la realidad y obviamente va a impactar en la psique. ¿Cuál es la diferencia con un objeto sólido? El objeto sólido sí está cargado energéticamente. La imagen, y es ahí donde... Así me quedó una imagen que no la comenté mucho, que era un artesano. El artesano deja impregnada su fuerza en el objeto que está creando. En la cultura digital es más difícil eso, porque la imagen tiene que tener un nivel de compenetración tan fuerte con los demás para que sea un canalizador, aunque sí lo puede hacer en cierta forma. Pero el objeto humano o el objeto creado o que tenga ese componente plástico sí tiene mucha más facilidad que ser cargado, y también tiene mucho que ver la iconicidad con la cual está elaborado y también cómo uno ha trabajado su mente, sus emociones para lograr hacer un contacto con esa imagen. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Creo que hay un experimento de la década de los 70 de parapsicología que se llama el experimento Hill, que consistía en un muñeco al cual este grupo de parapsicólogos le daban una personalidad y empezaba como a pensar en ese muñeco como una persona. Y después de eso, pues se comprobó que hubo ciertas como manifestaciones o sucesos inexplicables que se asociaron al muñeco. Entonces, a raíz de ese experimento han surgido muchas películas que tienen que ver con este hecho. Entonces, no sé eso, no sé si había echado ya ese experimento, o cómo lo catalogaría, o qué piensa de eso. Vaya, en el caso de la parapsicología son 3 niveles en la historia de la parapsicología. La primera se llama la etapa mítica, en la cual sociedades secretas, llámese masonería, llámese todas las sociedades secretas habidas y por haber, de alguna u otra manera buscaban darle un sentido o tratar de explicar estos fenómenos. ¿Sí? Luego, la segunda etapa se conoce como la etapa magnética, en la cual va a destacar el trabajo de Frank Anton Mesmer. Frank Anton Mesmer es el creador de la teoría del mesmerismo.
El mesmerismo dice de que hay una fuerza energética universal que lo carga todo. De hecho, nosotros somos portadores de energía. Lo que yo les explicaba de los cuerpos y subcuerpos de la personalidad, y específicamente el segundo cuerpo del cuaternario inferior de la personalidad o el cuerpo energético, yo puedo proyectar energía a otro. O sea, si tú estás cerca de una persona deprimida, terminas deprimida. Dependiendo cómo estés también, tú psíquicamente. O si estás con una persona alegre, vas a estar alegre. Sí, por eso el dicho dice que con lobos anda, aullar aprende. Ahora, ese experimento lo que vino a comprobar es que al final todas las manifestaciones paranormales son proyecciones de la mente. Hay algo que en filosofía se conoce como los egregores. Los egregores son esa energía mental que uno puede emanar y puede llegar inclusive a corporizarse, porque muchos experimentos que se hicieron en la época, en el segundo periodo de la parapsicología y el tercer periodo, que es la fundación ya de los estudios parapsicológicos a nivel científico, van a experimentar para poder proyectar formas mentales y poder mover objetos. Ahí es donde viene la telequinesia, también se me olvida el nombre de esa palabra, pero es muy similar a un egregor, el cual puede corporeizarlo, ¿sí? Entonces, al final, es eso. Ahora, la parapsicología va a buscar o va a dar una respuesta de que todos los fenómenos paranormales tienen mucho que ver con la proyección de la mente o con la energía mental. Bueno, también no sé si no lo recuerdas en ningún momento de la conferencia se tocó el tema del concepto del valle inquietante, que es este instinto humano de sentir cierto temor y incomodidad ante una figura que le parezca humana o familiar. Pues en la prehistoria nosotros lo utilizábamos para distinguirnos entre especies humanas, ¿verdad? Pero posteriormente, más en nuestra actualidad, se ha asociado a ese miedo a los objetos o incluso más actualmente a los robots, ¿verdad? Los robots que parecen humanos y siempre causan esa incomodidad. O también un poco más relacionado al tema con los muñecos, que yo siento que es gran parte de un factor importante a la hora de generarnos terror. Y yo diría que también ese instinto también últimamente nos ha estado sirviendo para distinguir y diferenciar los videos hechos con inteligencia artificial, por ejemplo, que el único distintivo, la única herramienta que tenemos para distinguir estos videos de la realidad sea este instinto, se me hace algo muy interesante. No sé qué opina usted al respecto. Vaya, está dentro de la semiótica de la extrañeza que Yuri Lotzman menciona como parte de la semiótica de la cultura. Sí, o sea, en el artículo que toqué sí se menciona, y muchos de esos temores están anclados en lo más profundo de la psique y quedan como recuerdos de ese momento primigenio. Un ejemplo, tal vez ahí funciona, hay una reacción que es universal a todas las culturas, que es esto. Sí, o sea, es cuando, sobre todo en los hombres, en los varones, cuando están a la par de una mujer que les atrae o sienten algo, es una reacción, porque se siente indefenso. Y eso está anclado a esos primeros momentos en los cuales la humanidad cazaba, porque también el ser humano podía ser cazado. Entonces ese miedo está dentro de lo más profundo de la psique. Y así muchos miedos, por ejemplo el miedo a la oscuridad, eso es algo... O sea, es difícil no decir que un niño no tenga miedo a la oscuridad, porque forma parte de esos momentos en los cuales la humanidad primitiva, si se apagaba el fuego, o sea, se le acababa la vida, te podía pasar algo, de hecho. Entonces, el fuego era algo sagrado. Entonces, todas esas imágenes que pueblan la imaginación y también están en lo más profundo de la psique, son imágenes que están desde los albores de la humanidad, son temores ancestrales. Por eso es que también mencionaba uno de los temores más fuertes es el temor a lo religioso, precisamente por el crecimiento con figuras tanto buenas como malas, y que data de esos primeros momentos en que la humanidad pasa de un pensamiento mágico y va estructurando ceremonias hasta hacerlas cada vez más complejas, pero lo más profundo sigue estando ahí dentro de la psique. Sí, o sea, todo está dentro de lo que se llaman archivos acásicos.
Los archivos acásicos son esos archivos de la humanidad que nos conectan con ese estado primigenio. Tanto anhelos como temores van a estar dentro de esos archivos en lo más profundo del ser. Y por eso Carl Jung, a diferencia de Sigmund Freud se basó en la neurosis como esa experiencia traumatizante de esos primeros años de la vida que los asociaba a todos a una experiencia sexual. Pero Carl Jung, en lugar de buscar eso que nos diferenciaba, buscó lo que nos une. De hecho, es el primer psicólogo que une la antropología con la psicología y va a experimentar a través de regresiones y ciertas terapias que van ancladas a la regresión, va a buscar esos primeros momentos o esas formas que son comunes a la humanidad y va a encontrar también miedos que son comunes a la humanidad. Gracias. Quisiera conocer su opinión en cuanto a esa teoría, por si no conoce esa teoría que las cámaras como tal, o sea, cuando no me foto, hay personas, tribus que, bueno, no sé, no pude ver qué piensan, que la cámara o, mejor dicho, el alma queda como impregnada en la foto o te roba una parte de tu esencia. Y bueno, realmente me pareció bastante curioso. Por ejemplo, bueno, eso originado la pregunta de alguien más, que fue, es la energía, o sea, así como los objetos pueden impregnarse de esa energía y cargarse, pueden también, por ejemplo, las fotos en esa parte de la revolución de la era digital, digamos, una foto cargada de una persona o de esencia de distintas personas o un lugar incluso, podría expandirse en la red, incluso con la creación de inteligencia artificial, que, bueno, realmente la inteligencia artificial se basa en cosas ya creadas, entonces, al crear cosas a partir de, digamos, imagen cargada, podría también mantener esa esencia o mantener, no sé, su opinión en el tema. Que si puede mantener la esencia de qué, esa parte no te la entendí. O sea, desde la teoría de que una fotografía puede como retener el alma o la energía de una persona o de un lugar. Vale, una imagen no es, o sea, una foto no es la persona, es una representación. Sí, acuérdate que la palabra imagen viene de imago. Imago es una representación mental. La imagen vive acá, o sea, vive en la mente. Entonces, psicológicamente sí puede afectar, pero nunca va a ser la persona, es una representación de la persona. Ahora, el valor se lo vas a dar tú a partir de las experiencias individuales, a partir también del nivel de iconicidad que tenga la imagen, pero sobre todo va a depender mucho de ti. Por eso, a pesar de que hemos hablado del tema de la magia, al final te va a terminar afectando en la medida que tú, dentro de tus planos internos, planos psíquicos, estés débil o estés fortalecido. O sea, eso es un principio clave. O sea, cualquiera te puede estar echando brujería y no te va a hacer nada. Primero porque tiene que haber una creencia. Ahora, la otra persona sí puede estar muy convencida. Vale, para que alguien te hipnotice, tienes que dejarte hipnotizar. Eso es una regla. Entonces, de igual manera, la imagen tiene poder en la medida también que representa un alto nivel de iconicidad, en la medida que representa algo para ti va a tener poder. Por eso las imágenes religiosas son fuertes, porque canalizan eso que para ti es valioso, esa energía divina o esa realidad divina. Ahora, viene alguien que no sea posiblemente católico, no le va a impactar esa imagen como a ti te impacta, por el valor que tú le estás dando. Igual en una fotografía, va a representarte a ti, pero va a depender mucho de tu creencia y de tu psique, el valor que le está dando. Bueno, yo solo para ir cerrando y como una breve también análisis considero como muy importante esta parte que hemos hablado de la representación como de la magia y lo más primitivo de nosotros como humanos, y que eso va a continuar. De hecho, para mí hay un tema, por ejemplo, como hablamos de la guía y de que esa representación es como identificar que decía a partir de que hay alguna muñequidad o algo determinado o de propiedad anatómica que nos hace identificar algo que no está bien, que también conociendo como el efecto Pigmalión del artista que quiere en su obra representar y dar vida a ese nuevo elemento. De hecho, eso
creo que es lo que también transmitimos cuando algo como un personaje tenemos que seguir. Entonces también veo que en el caso de Japón tiene que ver mucho con que ellos la representación ya no solo de magia sino de tecnología a través de la creación de seres cibernéticos y que con eso también es querer crear esa vida artificial y también un poco relacionado a Pinocho, que es este gran deseo del padre y que a través de la magia, al querer ir y luego en Astro Boy también se va a ver esta representación de un padre que ha perdido a su hijo y recrea a través de un androide. Entonces creo que siempre esta figura va a mantenerse universalmente y gracias Carlos por todo este viaje filosófico, antropológico, porque también nosotros buscamos divulgar y generar pensamiento a través de este tema de las artes y los juegos. Así que te agradecemos y de esta forma por terminar la charla. Así que muchas gracias. A la 1 de la tarde continuamos con aplausos. Muchísimas gracias y espero les haya gustado esta conferencia. Gracias. Sí, a la 1 de la tarde va a continuar el taller de caras y monstruos. Así que les invitamos para que los que estén interesados se puedan acercar a la siguiente taller. Sea a la 1 de la tarde, vamos a pasar por ahí. Gracias.